Amigos y hermanos en Cristo Jesús, sean todos bienvenidos a un nuevo espacio. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios permanece para siempre. Y le doy gracias a Dios por este día tan hermoso que comienza. Gracias, Padre amado, por todo su amor y por toda su fortaleza que nos brinda. Cristo, hablando de la ley, dijo: porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todos se haya cumplido, hermanos. Entonces, cuando se cumple la formación de la palabra de Dios, es palabra que permanece para siempre, en una formación que Dios nos brinda al día a día. Cuando nosotros escudriñamos su palabra, Él nos bendice y nos da fortaleza cada día y crecemos espiritualmente en la formación de Dios. Por eso, permanecer la palabra para siempre es porque la palabra es eterna, es formada en Cristo Jesús. Ahora, y eso lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 18. La palabra de Dios permanece para siempre. En otro lugar digo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 24, versículo 35. Ahora tengamos en cuenta que la única escritura que tenían los apóstoles y Cristo era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento aún no estaba escrito. También podemos llamarlo el Antiguo y el Nuevo Pacto. Ni la más pequeña letra o el trazo pasará de la ley hasta que todo se cumpla. El antiguo pacto, y entonces Cristo viene y añade esta palabra: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Ese es el nuevo pacto que hace Cristo Jesús con su pueblo amado, que es el pueblo de Dios. Fíjate cómo los fariseos y los escribas odiaban a Cristo Jesús. ¿Por qué lo odiaban? Bueno, porque no creían en la formación espiritual de este hombre que estaba predicando el mensaje de la palabra del Señor. Estaba predicando la formación espiritual. Estaba predicando la palabra de Dios. Y en ese tiempo no se conocía el Nuevo Testamento. Pero recuerde de que el Viejo Testamento me lleva a mí al reencuentro del Nuevo Testamento. Cuando estudiamos a Mateo en el capítulo 5, versículo 18, nos dice lo siguiente: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Cumplir es todo esto lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Hasta el fin de los tiempos. Aquí está. Hasta que venga Cristo Jesús por segunda vez. Aquí está. Porque la palabra de Dios es eterna y se va a cumplir de acuerdo como está aquí en las Sagradas Escrituras. Hermano, tenemos que ver lo que Dios nos habla el día a día para entender el mensaje de la palabra del Señor. Ahora, cuando estudiamos a Marcos en el capítulo 13, versículo 31, me dice lo siguiente: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 13, versículo 31. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir? Que pasarán los años, los siglos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna, hermano. Entonces, hermano, mira, tenemos que estar claros. Necesitamos estudiar la palabra de Dios para que tú creas en la formación, porque ella nos habla. Aquí está la formación, aquí está la verdad. Necesitamos creer en la palabra de Dios, tener fe en la palabra del Señor. Cuando nosotros nos enfocamos en estudiar y prepararnos, escudriñando la palabra del Señor,
Dios cada día nos fortalece, nos da fuerza para crecer, fortalecernos en esa formación espiritual. Por eso tenemos que estar preparados para la obra del Señor. Crecer cada día, amarnos cada día en la palabra del Señor. Y la palabra nos enseña el camino verdadero, como el buen peregrino que caminó, pasó obstáculos, y llegó a la ciudad celestial. Y eso es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Cuando nosotros empezamos a escudriñar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, recuerdo que ellos andan de la mano, porque los dos no pueden estar separados, porque del Antiguo Testamento me lleva al Nuevo Testamento y del Nuevo Testamento me lleva al Antiguo Testamento, igual como Daniel y Apocalipsis, no pueden estar separados, porque Apocalipsis es la llave para abrir el libro de Daniel. Entonces tienen que ir de la mano. Igualmente como la ley moral tiene que ir de la mano con la gracia. Ambos tienen que ir de la mano. Así es la palabra de Dios, porque permanece para siempre. Porque la palabra de Dios es eterna. Porque Dios es eterno. Hermano, mira, la palabra de Dios permanece para siempre y nos enseña el camino de la verdad. Entonces, cuando nosotros estudiamos su palabra, nos fortalecemos, crecemos espiritualmente. Ahora, cuando estudiamos a Lucas en el capítulo 16, versículo 17, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Fíjate, aquí Lucas me lo está comprobando. Ni una tilde, ni una letra hay que quitarle a la ley de Dios, que es la ley moral. Entonces la palabra de Dios permanece viva para siempre. Pasarán los años, pasarán los siglos y la palabra de Dios es eterna, hermano. Por eso este libro es eterno. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Son 66 libros de las Sagradas Escrituras. Son 66, son 39 libros del Antiguo Testamento y son 27 libros del Nuevo Testamento. Esta es palabra de Dios y permanece para siempre. Ahora, cuando estudiamos a Malaquías en el capítulo 3, versículo 6, ve lo que me dice, mira, Malaquías. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a estudiar a Juan en el capítulo 10, versículo del 35 al 38. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses soy. Si llamo dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y las escrituras, no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Y si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí cree a las obras para que conozcáis y creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Fíjate, aquí Cristo Jesús está hablando con los fariseos, con los escribas, porque ellos no creen en Cristo Jesús. Pero ¿qué esperaban los fariseos y los escribas? Ellos esperaban a un Mesías triunfante, a un Mesías que los pusieran a ellos en el poder para dominar al imperio romano. Pero como ellos vieron a un Mesías sufriente, un Mesías de amor, un Mesías de fortaleza, un Mesías de sabiduría, un Mesías que tenía un corazón limpio y puro, de armonía y de gozo y una formación espiritual, no lo aceptaron, lo rechazaron. Entonces, por eso que la palabra de Dios nos enseña la verdad. Y ellos se equivocaron con Jesús, porque tenían ante la presencia de ellos al verdadero Hijo de Dios, al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo tenían ante su presencia y lo rechazaron.
Por eso que la palabra de Dios permanece para siempre, porque nos enseña el camino de la fortaleza divina. Ahora fíjese usted, cuando estudiamos a Juan, a Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 17 al 22, ve lo que nos dice, mira. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene así, ahora ha surgido mucho anticristo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no era de nosotros, porque si hubiese sido de nosotros, habría permanecido con nosotros, pero salieron para manifestarse que no son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, conocéis todas las cosas. No es escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hermano, por eso cuando nosotros obedecemos el carácter de Dios y aceptamos a Cristo Jesús como el mediador entre Dios y el hombre, estamos aceptando al Hijo único que Dios envió para salvarnos de la muerte eterna. Ahora, si nosotros rechazamos a Cristo Jesús como mediador, estamos rechazando al Padre, a nuestro Padre Creador, lo estamos rechazando. Y por eso que para yo permanecer en la obediencia, tengo que aceptar a Cristo Jesús, porque eso fue lo que le pasó a los judíos. Los judíos rechazan a Cristo Jesús porque ellos esperaban un Mesías triunfante, un Mesías de poder. Entonces ellos lo tuvieron al frente suyo y lo rechazaron. Hasta el sol de hoy todavía lo están esperando. Están esperando a aquel Mesías triunfante. Ellos lo están esperando hasta el sol de hoy. Pero resulta que Cristo Jesús ya vino por primera vez. Y lo estamos esperando en su promesa que Él nos hizo, la segunda venida. Y todo lo que estamos viendo y estamos analizando, ya pronto ya viene Cristo Jesús. Porque las señales que uno está viendo en este mundo, esas señales, guerra contra guerra, bueno, se levanta nación contra nación. El mundo está totalmente desviado, se ha alejado de la palabra de Dios. No quiere oír el mensaje, totalmente se alejaron de la palabra del Señor. Entonces, están en la desobediencia, no quieren oír. Fíjese usted, donde hoy en día se casa hombre con hombre, mujer con mujer, la droga, el alcohol, todo. El mundo está contaminado con guerras, con odio y con egoísmo. Hermano, por eso que tenemos que buscar de la palabra de Dios. Y por eso que la palabra de Dios permanece para siempre, es viva. Y tenemos que vivir en ella, fortalecernos y crecer cada día en la palabra del Señor, para que nuestro cuerpo esté puro, limpio para la obra de Dios. Tenemos que permanecer siempre alerta en la formación espiritual. Y eso nos enseña Cristo Jesús. Alejarnos de estas pasiones de este mundo. Dios nos está haciendo el llamado a cada uno de nosotros. Y cuando estudiamos a Juan 17:17, ¿qué es lo que nos dice Juan? Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad y por eso permanece para siempre. Santificada en la palabra del Señor. Y eso lo vemos en Juan 17:17. Porque la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Cuando estudiamos a Mateo en el capítulo 7, versículo 22, me dice lo siguiente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces cuando vengan en el tiempo del fin, muchos van a querer decir, no, yo profeticé en tu nombre, yo llevé tu palabra, pero resulta que no estaba obedeciendo el carácter de Dios, no estaba obedeciendo la palabra del Señor. Se habían alejado de la palabra del Señor. Pero en el fin de los tiempos, cuando tengamos que entregarle cuentas a Dios, Dios tiene todo escrito en el libro de la vida. Si nosotros pasamos en verdad, ahí viene el tiempo de que vamos a ser juzgados. Y los primeros que van a ser juzgados va a ser el pueblo elegido de Dios. Ellos son los primeros que van a pasar por el juicio de Dios. Entonces, por eso que aquí cuando leemos este versículo, me lo resalta. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre hicimos muchos milagros. Pero resulta que se habían alejado de Dios. Utilizaban el nombre de Dios ¿para qué? Hay muchas personas que utilizan el nombre de Dios ¿para qué? Para otros beneficios. Entonces se han alejado de la verdad, como lo dice el mensaje del tercer ángel en el capítulo 14, versículo 6. Fíjate, vamos a estudiarlo para que usted vea lo que Dios nos está hablando. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces llevé yo ese mensaje, lo transmití para que el pueblo de Dios conociera la verdad. Llevé la Sagrada Escritura, le hablé de la palabra del Señor. Tuve tiempo para transmitirle el mensaje a esa persona que necesitaba oír la palabra del Señor. Aquella señora, aquel niño, aquel anciano que necesitaba oír. Tuve tiempo para explicarle la palabra del Señor. Por eso, cuando nosotros estudiamos Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, es llevarle la palabra para que el pueblo de Dios conozca la verdad. Y conozca la verdad que está escrito aquí, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Es palabra viva, es palabra de amor, es palabra de obediencia, es palabra de seguir la formación espiritual en la cual Cristo Jesús nos enseñó el camino para alcanzar la formación y para llegar a la ciudad celestial. El camino de la obediencia. Fíjese usted cuando estudiamos a Isaías, en el capítulo 40, lo voy a estudiar aquí del versículo 6 hasta el 8, que es muy importante resaltar. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Ahí está la formación espiritual. Y por eso es que tenemos que nosotros engrandecernos, el crecer cada día en la palabra del Señor, llevar el mensaje de la palabra de Dios, como lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, el mensaje de los 3 ángeles. Llevar la palabra para que todo pueblo, nación, lengua, pueblo, conozca la verdad de la palabra del Señor. Y en eso estamos claros, hermanos, seguir la obediencia de la palabra del Señor. Y yo los invito a ustedes que participen en esa formación que Cristo Jesús nos está enseñando. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna, hermano. Y si queremos buscar la salvación,
tenemos que obedecer el carácter de Dios, seguir en la obediencia del amor de Dios. Bueno, hermanos, yo le doy gracias a Dios por este estudio que hoy tuvimos. Y bueno, qué más hermoso es cuando uno escudriña la palabra del Señor. Sigamos ese camino, sigamos el camino de la obediencia, que Cristo Jesús nos está haciendo el llamado a cada uno de nosotros. Sigamos la obediencia de la palabra del Señor. Y bueno, será esta otra oportunidad, seguiremos estudiando la palabra del Señor. Y eso sí, suscríbete a mi canal y dale like. Bueno, pueblo de Dios, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.